Está muy bien, entonces vamos a analizarlo entonces, más allá del voto en sí, por esta sensación, por este sentimiento que tenés de ser más argentino que otra cosa. Patán, ¿qué crees que está en juego hoy? Mira, está en juego el presente y el futuro del país, nada menos. Nada menos, o sea, está en juego si esta pesadilla distópica prosigue o no. Eso es la gran apuesta de estas elecciones. Sí. ¿Cómo estás, Ricardo? Gustavo Sileri te saluda. Gustavo, un gusto estar hablando con vos. Perdón, ¿votaste en las elecciones bolivianas, no? Sí. Ahí sí. Sí. Y perdiste, me imagino. Y perdí. Perfecto. Te conozco hace muchos años y me imaginé. Sí, Ricardo, te digo, el otro día te comentaba el por qué pensé en vos para charlar un poquito más allá de la coyuntura bien estricta de lo argentino en esta primera parte y tener una charla, obviamente, como siempre, amable y distendida. Cuando vi el robo al Louvre, no sé cómo usted sabe francés mejor que yo, pensé en vos y en tu primer libro, que fue Robo y falsificación de obras de... No sé si es el primero, creo que sí, del 92, ¿no? Sí. Y obras de arte 92, en la Argentina. Robo y falsificación de obras de arte en Argentina, exacto. Y dije, pensemos... Es un libro que me encargó yo, digamos, fue mi primer libro, hasta ese momento no había escrito ninguno. Fue un libro que me encargó la inolvidable María Seoane, quien se puso a dirigir una colección de libros periodísticos en una editorial que se llamaba Letra Buena. Creo que también publicaron un libro de Gabriel Pasquini, otro de... no me acuerdo. Pero a mí me tocó en gracia Robo y falsificación de obras de arte en Argentina, un tema sobre el cual, confieso, no he tenido demasiada experiencia, pero me enganché mucho con el tema. Y me acuerdo que lo primero que hice fue acudir al director de la Galería Zurbarán, Ignacio Gutiérrez Aldívar, que era un gordo gay muy antipático que me trató con cierto desprecio, pero me regaló una carpeta con un archivo impresionante, que fue el germen de ese libro. Y repito, me enganché mucho con el tema, entre otras razones porque después del narcotráfico y del tráfico de armas, el robo y la falsificación de obras de arte es el tercer gran negocio ilegal del presente, ¿no? Y desde hace muchos años. Y desde luego me dio ciertas satisfacciones. Por ejemplo, muchos años después, hace unos pocos años, un ex director de Interpol Argentina, el comisario Marcelo Lejaibe, me había llamado para decirme que habían organizado el departamento referido a robo y falsificación de obras de arte en base a mi libro, ¿no? Mirá vos. Sí. Datazo, Ricardo. Datazo. ¿Cómo? Datazo, digo, es un datazo. Un datazo. Además, digamos, el Lejaibe era uno de los pocos comisarios inteligentes y cultos que conocí en mi vida. Mirá, él fue el referente argentino, uno de los referentes argentinos en Interpol, dijiste, ¿no? Exactamente. Mirá. Digamos, brilló en la época de Kirchner, es un comisario kirchnerista, un tipo macanudo, la verdad. Ricardo, si está escuchando, le mando un gran abrazo. Sabés que, bueno, ahí con ese comentario que acabas de hacer de que es el tercer negocio de la actualidad, ¿no? De más rentable del mundo. Abre toda una puerta de posibilidades y de preguntas también sobre lo que pasó con el Louvre, como decíamos antes, en París, porque claro, viste que cuando se da el robo, el robo que mandó a la banquina
todas las películas de James Bond, de Misión Imposible de Tom Cruise y un par más, con eso de que, bueno, hay luces por todos lados. Los tipos fueron, pusieron una escalera, se metieron por una ventana, afanaron rápido y cuando salió la alarma se fueron y no los encontraron. Digo, entonces a lo que voy con esto es, ¿cómo van a hacer? Porque también esas piezas, ¿a quién se las vendés? O las tenés que desarmar, o tenés que vendérselas a alguien que sea un multimillonario que la tenga para mostrársela a 3, 4 de confianza cuando los invita a alguna bacanería a la casa. Muy fácil, te venís a la Argentina y la vendés en Leiva Joya o en una calle Tasador, tu Tasador, en un lugar así. No, es un chiste. No, pero bueno, está bien, entiendo por dónde va. No, te explico. Esas joyas son incomprables. O sea, vamos a aplicarle a la audiencia que lo que se afanaron fueron las colecciones de las joyas de los reyes y los emperadores y emperatrices franceses, por ejemplo la colección de Napoleón, etcétera. El botín es aproximadamente, el paquete afanado es de aproximadamente 80 millones de euros, ¿no? Eso, sí. Y eso de que los cuadros, o en este caso las joyas robadas en un museo de arte, se venden a millonarios excéntricos que exhiben, que cuelgan esas cosas en la soledad de su museo secreto, es un mito. Es un mito. El negocio del robo de obras de arte funciona como un secuestro extorsivo en las cuales negociás con las agencias de seguro. Así funciona eso. Ah, mirá. Así funciona eso. Mirá, Ricardo, ¿y hay algo de lo simbólico también? Porque digo, robaron muy preciso y también en un momento se habló de lo simbólico del robo en cuanto a esto de, esto es un mensaje para la corona, ¿no? Y de algún modo sí, en ese sentido viene a mi memoria, no es el primer robo grande que hay en el Louvre. Claro. En 1911... se afanaron la Gioconda nada más. Claro, ¿no? Sí. La Gioconda que tuvo repercusiones variadas. La más insólita fue la alegría del pueblo italiano, dado que la Gioconda era un cuadro italiano que había sido apropiado por los franceses muchos años antes, ¿no? En ese robo participó el autor intelectual del robo de 1911 de la Gioconda, fue un argentino, Eduardo de Valferno, ¿no? Ese fue el autor intelectual y después el autor material era un carpintero italiano que laburaba en el Louvre, Vincenzo Perugia, y también estaba metido en el asunto un eximio falsificador que se llamaba Yves Chadron. Yves Chadron durante 14 meses hizo 6 copias exactas, era un genio Chadron, de la Gioconda, las cuales fueron vendidos como si fueran el original por Valferno a 6 coleccionistas. Espectacular, ¿no? Que, espectacular nunca esa historia. se avivaron hasta que volvió a aparecer en 1913, la Gioconda en un baúl que estaba en la casa de Perugia. Ahí se avivaron que habían sido estafados por Valferno. Hay un libro incluso que se llama, de hecho, Valferno, de Martín Caparrós, que cuenta la historia, que se lo recomiendo, creo que ganó hasta un premio Planeta el libro de Martín, ¿no? Ese fue el gran robo de la Gioconda, del Museo del Louvre, por cierto, digamos, no le va la saga, los tipos entraron por una ventana a través de un montacargas a la Sala David, al Salón David, que es uno de los más importantes del Louvre, que yo hace algunos años estuve ahí viendo precisamente parte de la colección de esas joyas robadas. Entre ellas hay piezas que pertenecieron a Napoleón y Josefina, a Luis XVI, a Luis XV, a Luis XIV y a la Mar en Coche.
Hoy el resto de las joyas las trasladaron a la bóveda del Banco de Francia, ahí a unos metros, a cientos de metros del Louvre, que la ventana por la donde entraron los ladrones, hay 2 sospechosos detenidos a partir de la madrugada de hoy, se convirtió en un punto turístico. Ahora la gente que va a visitar el Louvre va a ver la ventana por donde entraron los muchachos. Es que es exactamente, y hasta que se afanen la ventana. Sí. Ricardo, sabes que recién me hacías acordar de toda esta historia de ese robo de 1911 y es espectacular, aparte que haya también un argentino metido. ¿Eran anarquistas los muchachos? Ayúdame con ese dato. No. ¿El italiano Vincenzo no era anarquista? No, pero digamos, el tipo, por lo que te conté antes, por el hecho de que era un cuadro italiano, y por el hecho de que el autor material del robo era un italiano, se convirtió en casi un prócer, un héroe popular, un prócer. Claro. Ricardo, ¿qué pensás cuando ves este tipo de historias? A mí me gusta mucho hablar con vos y escucharte, porque a veces cuando sabiendo tu conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con el periodismo policial, con historias que han atravesado la historia, a veces te das cuenta que las grandes cosas que pasan tienen más que ver, más que con alguna cosa conspiranoide o brillante o un genio tanto de un lado o del otro de la historia, tiene más que ver con la precariedad de la humanidad, lo que termina pasando muchas veces, ¿no? Sí, además el recorrido de esos cuadros, que puede llegar a durar años, trazan historias maravillosas. Viene a mi memoria, por ejemplo, los cuadros afanados de la revista Continente. La revista Continente era una revista de arte que salía en la época de Perón, que la dirigía uno de los funcionarios del segundo gobierno peronista, el señor Lomuto, y tenía por socio un señor que se llamaba Dávila, ¿no? Y los pintores de la época se desvivían por publicar ahí, y Dávila les cobraba un cuadro a cada pintor que publicase ahí. Era un negocio para ellos porque, digamos, publicar en Continente les abría las puertas para vender sus obras. Claro. Para vender sus obras, ¿no? Y también atesoraban cuadros falsificados. Por ejemplo, hubo 6 cuadros falsificados de Soldi, o sea que Soldi nunca había pintado, que muchos años después llegaron a manos de Soldi, a través de un coleccionista que los había comprado, y lo llama Soldi para que certifique la autenticidad de lo mismo. Y dijo, yo estos cuadros nunca los pinté, ¿no? Y algunos años después, Soldi hizo una colección de sus cuadros falsificados. Cabe destacar una cosa: los cuadros falsificados no solamente son falsificaciones de cuadros originales, sino cuadros pintados con el estilo del pintor en cuestión, pero que él jamás había pintado, ¿no? Que ese era el caso de esos cuadros de Soldi. Bueno, la cuestión es que al concluir el segundo gobierno peronista, ya sabemos, con el golpe del 55, Dávila, el socio de Lomuto, se queda con esos cuadros y decide sacarlos del país y llevarlos a Estados Unidos, pretextando una exposición en Nueva York, que en realidad se quería rajar con los cuadros. Y también se quería rajar con la mina, se quería rajar de su esposa, ¿no? A la cual le decía insistentemente que estaba vieja y acabada, y un día hasta decide instigarla al suicidio y le dice, estás vieja y acabada, y le deja una 22
una pistola, un revólver 22 con el tambor completo, ¿no? Para que se pegue un tiro. Pero esa arma cambió de dirección, porque ella agarró esa 22, claro, fue a la oficina de Dávila y lo cagó a balazos. Lo cuetió, murió. Justo en ese momento esa historia llega a mí por Rogelio García Lupo, quien junto con Landru, el famoso dibujante, justo llega a la oficina de Dávila 10 minutos después de que murió a balazos. A la mina la detienen. No te puedo creer. La escarcelan por un recurso que antepone su abogado, se raja al Uruguay. Era increíble como esa mujer, esa ama de casa, además en crisis, la soltura que tenía para moverse en la clandestinidad, y ahí conoce en Uruguay a un contrabandista que se dedicaba al contrabando hormiga entre el puerto de Buenos Aires y Montevideo, y se rajan juntos a Estados Unidos con esos cuadros, y bueno, ahí acaba esta historia, así terminó esta historia. Ricardo, es tremenda esta historia, y lo de García Lupo cayendo 10 minutos después de que lo habían cueteado, es casi una serie, guión de cualquier cosa que uno puede ver en cualquier plataforma hoy. Tremendo. Exactamente, es una historia maravillosa. Hubo un robo muy importante, creo en el año 80, en el Museo Nacional de Bellas Artes, efectuado por un grupo de tareas de la dictadura, ¿no? Que como no cazaban una de pintura, torturaban a los empleados para que le digan cuáles eran los cuadros valiosos, ¿no? Claro. La mayoría de esos cuadros apareció después, pero muchos de esos cuadros no aparecen nunca. ¿Sabes, Ricardo? Me acordé, Saldívar, que mencionaste al comienzo. Gutiérrez Saldívar, muy amigo de Fernando de la Rúa, tengo entendido, que hacían, me fui acordando de algunas crónicas de la época, de esas charlas de Quincho. Exactamente. Que hacían en la zona de Bajo Flores, por ahí, que tenía una quinta, un caserón. Un predio grande. Sí. Tenía un caserón, exactamente. Sí, el tipo murió, creo, en el 22, de una neumonía. Ya era grande el tipo. Ricardo, sí. No, te quería llevar, porque esto de guiones de series tenés un montón. Como estas anécdotas. Y hay un libro relativamente nuevo, flamante, digamos, casi, que es Papeles Quemados, ¿no? Es tu último libro. Hablamos del primero y el que sacaste ahora último. Sí, Papeles Quemados es una selección de las crónicas, no sé si te acordás, que yo publicaba todas las semanas en Tiempo. En Telam. Sí, claro que me acuerdo. En Telam, hasta que un día, de golpe y porrazo, cerró Telam, y en su plataforma vos abrías el archivo de Telam y decía simplemente página en reconstrucción, ¿no? Lo cual a mí me causó cierto estupor, porque generalmente las cosas que uno escribe no las vuelve a buscar, salvo que las encuentren en alguna hemeroteca, o ahora que existe Internet, en el universo de Internet, pero estas no, digamos, la censura libertaria, por llamarla de alguna manera, se las había devorado, o sea, esos textos, que a mí me gustaba mucho escribirlas, lo recuerdo. No habían tenido la oportunidad ni de envejecer, ni de ser incluso olvidadas. Pero recordé de pronto que los originales estaban en el disco rígido de mi computadora, porque yo los escribía en mi casa. Claro. Y entonces surgió la idea de publicarlas en Planeta, y se llama Papeles Quemados, por eso se llama Papeles Quemados. Saltando el cerco de la censura una vez más y del apagón. Exactamente. También recuerdo, ahí sí, lamentablemente ahora no sé si se encuentra o no, quizá habría que buscarlo, yo no lo hice, que cada semana o cada vez que lo hacías, estas crónicas salían acompañadas también con, a veces, no sé si todas, digamos, con videos, con crónica audiovisual, ¿no?
Sí, Algunas de había una sección de videos que yo la hacía con Julieta Laborde, de productora, es verdad. de productora, que se llamaban Crónicas Sombrías. Crónicas sombrías que acompañaban. Crónicas Sombrías. que era Algunas de esas Crónicas Sombrías eran adaptaciones, diríase, televisivas, Claro. o audiovisuales de las crónicas que yo publicaba en las crónicas escritas que yo publicaba en Telam. Perfecto. Ese libro ya está disponible en las librerías, se consigue. Va como, Sí, aparentemente, lo cual es un milagro en esta época de la historia argentina, está andando bastante bien. Se llama Papeles Quemados, Crónica, Antología de la Vida Brava, es el subtítulo. Hermoso Y subtítulo. Editorial Planeta, y está en todas las librerías, está en Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. también. Ricardo, vamos a seguirlo mencionando el libro, porque este último que acabas de contar tiene también, ¿no?, parte de la radiografía de estos tiempos, o de cómo llegamos también a estos tiempos de nuestro país. Te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos con nosotros y por charlar de lo que de todos estos temas, de esos robos emblemáticos, y también, por supuesto, de dónde estamos parados. Abrazo grande. Abrazo, y que tengamos suerte en este día. Que así sea, Ricardo. Abrazo. Chao, Ricardo. Abrazo, hasta Ahí luego. estaba Ricardo Patarra-Gendorfer, gran periodista, y un maestro para muchos de nosotros que hacemos y nos dedicamos a esta tarea. Iba a decir el cliché de noble tarea, a esta tarea. Después cada uno ve si logra hacerla noble o no. Claro. Y la tarea de Ricardo siempre es noble. Siempre es noble. En el laburo del Exactamente. oficio, el oficio le pone él, hay que hacer un recorrido por su libro, me acordaba de La Bonaerense, La secta del Gatillo.